La familia, escuela para la vida. La familia, escuela para la vida. Ayer Eli me comentaba de un comentario a su vez que le hizo una hermana de la iglesia. Hay un joven de nuestra iglesia que tiene 19 años y que ha sentido el llamado del Señor. Bueno, él ya desde niño viene diciendo que él quería ser misionero. Cuando fuese mayor quería salir a la obra misionera. Sin embargo, este verano en un campamento el Señor ha tocado su corazón de una manera especial y él ha tomado la decisión de ir a prepararse en un instituto bíblico. Y la madre de este jovencito le decía a él ayer, estoy pensando más que nunca en esa frase que Walter utiliza tanto, porque su hijo se va a ir con 19 años, probablemente a estudiar durante 3 años en un país extranjero, y dice, ¿y quién sabe si algún día va a regresar a casa? De visita seguramente que sí, pero luego quién sabe los caminos que el Señor le ha de abrir. Y entonces estoy con el corazón contenta y feliz de ver la firmeza del llamado que tiene mi hijo, la decisión que ha tomado, pero por otro lado, con el corazón estrujado. Y la frase que Walter ha usado siempre y que me está viniendo al corazón es que a nuestros hijos tenemos que darles raíces y alas. Tal vez no sea la primera vez que la escucháis, yo la utilizo mucho, especialmente cuando presentamos un bebé en la iglesia, ¿no? Y uno le habla a los padres y a los abuelos y les compartimos acerca del privilegio de tener un niño en los brazos para criarle, para educarle, y tenemos que tener claro que como padres tenemos que proporcionarles ciertas cosas que son importantes e imprescindibles para que ellos tengan éxito en sus vidas. Y una de las cosas que tenemos que darles es esa, raíces y alas. Raíces porque tienen que estar bien arraigados en las verdades, en los valores, en la palabra de Dios, en la fe, en aquellas cosas que dan sentido profundo a nuestras vidas. Pero a su vez tenemos que darles alas porque no nos pertenecen, porque no son nuestros, nos han sido entregados durante un tiempo para trabajar en ellos, para formarles. Y un padre feliz y exitoso es un padre que siente que ha comunicado a sus hijos aquellas cosas que le dan esa firmeza, esas raíces, porque van a venir vendavales en la vida. La fe va a ser puesta a prueba. Vivimos en un mundo verdaderamente complicado. Necesitan raíces, pero también necesitan alas. Llegará el día en que van a volar, que van a salir de casa, que van a enfrentar la vida, y queremos que vuelen bien para la gloria de Dios y en la voluntad del Señor. Raíces y alas. Y yo la verdad que desde que Moncho me llamó y comencé a mirar mis apuntes y a preparar y a buscar un título para el tema de hoy, ni se me cruzó por la cabeza esa famosa frase. Decidí usarla para la introducción de hoy porque Eli me la comentó. Estuve hablando con esta hermana y ¿sabes lo que me dijo, Walter? Que esa frase tuya la está recordando permanentemente. Raíces y alas. Y eso es lo que tenemos que trabajar en nuestros hogares, en nuestras vidas y en nuestros hijos. Hay 3 pasajes bíblicos que he escogido como base, aunque vamos a estar haciendo mención de muchos otros a lo largo de mi exposición. El primero es Deuteronomio, capítulo 6, versículos 5 al 9. Y si tenéis la Biblia y la podéis abrir, otros tenéis el móvil y ya lo estáis buscando, pues eso es muy bueno también, que podáis llevar la Biblia con vosotros a todos lados, que no separéis de la palabra de Dios. Si usáis mucho el móvil, no para mirar internet, ojo, nada de mirar ofertas, ni publicidad, ni el Marca, ni el periódico, solo para mirar el móvil hoy, porque a veces vemos a los hermanos mirando el móvil y nos preguntamos desde el púlpito,
¿Estará leyendo la Biblia o estará leyendo el periódico de la mañana? No, para la Biblia, para leer la Escritura. Deuteronomio 6, 5 al 9 dice: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas de camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este tal vez sea el pasaje fundamental, básico, que más utilizamos cuando hablamos para la familia, cuando hablamos del hogar, cuando hablamos de la importancia de transmitir los valores de la palabra de Dios a nuestros hijos. Y esto es un ambiente casi de normalidad, de quietud, de puertas adentro. Cuando estamos reunidos con la familia, apagamos la tele, apagamos otras cosas y nos centramos en compartir con ellos las verdades de la palabra de Dios. Pero hay otro pasaje completamente diferente en Nehemías capítulo 4, versículo 14. Nehemías estaba prácticamente no en una guerra abierta y declarada. Él estaba levantando las murallas de Jerusalén después de aquellos años de exilio. Pero se habían levantado enemigos que no querían saber nada de que los muros fueran reconstruidos. Y en ese sentido, Nehemías estaba en un ambiente de batalla. Y he escogido este versículo precisamente por eso. Porque si bien Deuteronomio nos habla de la quietud, de la formación en la vida íntima del hogar, el hogar, la familia, está en pie de guerra. Estamos en una lucha permanente. Estamos viviendo cosas que acongojan nuestro corazón. Están legislando de una manera tal los gobiernos actuales que temblamos ante lo que nos vamos a enfrentar como iglesia, como pueblo de Dios y como familias. Las familias están en el punto de mira del enemigo de nuestras almas. Y Nehemías habla con su pueblo y dice, Nehemías 4:14, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Así que aquí se rompe ese ambiente tranquilo, íntimo, pacífico de la vida hogareña, donde estamos enseñando la palabra de Dios. Ahora estamos en pie de guerra. Ahora hay que tomar las armas. Ahora tenemos que defender nuestros valores, nuestras creencias. Tenemos que enfrentar personas con autoridad sobre la vida de nuestros hijos, en las instituciones a las cuales estamos, por otro lado, obligados a enviarles. Y tenemos que librar esa batalla, que al final no es contra personas, es contra el enemigo de nuestras almas, es contra Satanás. Y en este sentido tenemos que reconocer que estamos enfrentando un momento delicado y difícil y las cosas se están poniendo cada vez peor. Ahora hay otro pasaje y con este dejamos la introducción, que es Lucas capítulo 2 versículo 52. Y es el cierre, diríamos así, que da Lucas a ciertos eventos que acontecieron en el mejor de los hogares que podríamos imaginar, donde el Señor Jesucristo creció. Y dice, Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. La Nueva Versión Internacional dice, Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Y aquí vemos ese desarrollo, ese proceso, ese crecimiento. Y aquí venimos al título de nuestra charla de esta tarde, la familia escuela para la vida.
Las familias sanas o las familias saludables. El otro día escuchaba a un pastor que hablaba de familias extraordinarias. A mí no me ha gustado mucho el tema, la definición, pero en familias saludables, una de las cosas que se observan es que esas familias fomentan el crecimiento, animan el crecimiento. Son familias donde los que participan de ella se ayudan a desarrollarse mutuamente, fomentan el descubrimiento de los dones, de las capacidades espirituales de cada persona, de los talentos naturales que el Señor les ha dado. Parece innecesario tener que decir esto, porque podríamos pensar, bueno, como padres, como madres, queremos que nuestros hijos triunfen, queremos que nuestros hijos mejoren, que progresen, que superen las dificultades que puedan enfrentar. Sin embargo, no debiéramos darlo tan por supuesto, porque lamentablemente, y seguramente algunos otros que trabajáis en consejería pastoral, habéis encontrado padres que tratan a sus hijos denigrándoles. Eres un inútil, eres un tonto, un bueno para nada, no vales para nada, mira cómo los otros te superan, cómo otros sacan mejores notas, y a veces con la intención de ayudarle, pero sin embargo menoscabando su autoestima, denigrándole, y uno dice que esto debería ser innecesario decirlo, pero a veces lamentablemente en hogares este lenguaje se está utilizando y dañando la personalidad y la mente de nuestros hijos. Es en la familia donde se debe producir ese crecimiento. Si no estás creciendo en tu familia es porque algo no está funcionando bien. Podemos caer en una rutina, podemos vivir en una dinámica donde en realidad no estamos aprendiendo nada nuevo, no estamos desarrollando nuevos intereses. La vida incluso a veces se puede hasta tornar aburrida. A mí me vienen los nietos a veces a casa y de pronto viene y se pone a mirar, abuelo, estoy aburrido. Estoy aburrido. Usa mucho esa palabra uno de mis nietos especialmente. Y yo me río de él y digo, bueno, no está mal aburrirse de vez en cuando, ¿eh? Hay que parar un poco y también pensar un poquito y no vivir todo el día con esa dinámica de lo sorprendente, ¿no? Pero bueno, realmente estamos hablando aquí de otra cosa, el desarrollo, el interés, el sentir que avanzo, que crezco, que descubro nuevas cosas en la vida. Hay algunas cosas que nunca las vamos a aprender, o que si las aprendemos, las vamos a aprender de una manera mucho más dura y más difícil de lo que las hubiésemos aprendido si las hubiésemos aprendido en el hogar, si las hubiésemos aprendido en la familia. Porque en la escuela no nos la van a enseñar tan bien, ni las vamos a aprender en el trabajo. Son cosas que deben enseñarse en la familia. Y muchas veces las situaciones conflictivas que enfrentan las familias cuando el problema se produce a nivel del matrimonio y que afecta luego a los hijos son fruto de cosas mal aprendidas cuando se era niño, cuando se era adolescente, cuando se era joven. Claro, tenemos que reconocer que no existe la familia perfecta, ni existe la esposa, ni el esposo perfecto, ni existen los hijos perfectos. Todos tenemos situaciones que nos hacen ser seres humanos caídos en pecado y cometemos errores, por supuesto. En alguna ocasión, en algún casamiento, mirando a los novios, tuve que decirles sinceramente a él, sabes que te estás casando con todos los errores de tus suegros, ¿no? Y a ella, no te sorprendas, porque tú te estás casando con todos los errores de tus suegros.
Todos cometemos errores y todos vamos a tener siempre que crecer y aprender. No estoy hablando de perfección, pero sí estoy hablando de cosas que se pueden aprender en el ámbito de la familia y yo quiero dejar con vosotros algunas de ellas. No voy a decirles cuánto porque no sé hasta dónde me va a dar el tiempo, pero vamos a comenzar con la primera. ¿Qué tenemos que aprender muy importante en el ámbito de la familia? ¿Qué hacer con los sentimientos? ¿Cómo manejar los sentimientos? En una familia saludable aprendemos o se aprende a reconocer, a identificar, a asumir, a expresar y a lidiar con los sentimientos. Las familias efectivas deben dejar que todos sus miembros sean honestos. Tenemos que como padres dejar que nuestros hijos aprendan a expresar sus sentimientos, sus emociones. Sin emociones y sin sentimientos seríamos ¿qué? Figuras de cera. Pero Dios no nos ha creado así. Es una de las habilidades más importantes que Dios nos ha dado en la vida. Nuestros sentimientos, nuestras emociones y aprender a reconocer los sentimientos, a ponerles nombre, a identificarlos, a expresarlos correctamente, a exteriorizarlos cuando se puede, por supuesto, y a lidiar con ellos es algo muy importante. Si no lo aprendemos en la familia, vamos a vivir como una persona con grados de dificultad, una persona lisiada, con limitaciones. Y tendremos que reaprenderlos en situaciones mucho más duras y difíciles que si lo aprendiéramos en el hogar. La razón del fracaso matrimonial por las que muchos matrimonios se divorcian es porque no aprendieron en sus familias a reconocer y lidiar con los sentimientos de una manera correcta y de una manera honesta. Las personas tienen que expresar sus emociones. Una de las cosas más necias que los padres solemos hacer con nuestros hijos es decirle, no llores. No llores. Obviamente, si está llorando por un capricho y está en medio de una pataleta, bueno, puede ser necesario incluso decirle no llores. Pero ese deja de llorar. A veces incluso lloran porque se han golpeado. Y rápidamente vamos ahí, sana, sana, culito de rana, damos besos y queremos que dejen de llorar. Yo he optado con mis nietos, por ejemplo, cuando me toca verles llorar por un golpe, abrazarlo y decirle, eso debe doler. ¿Qué golpe fuerte te has dado? Y dejarlo, ¿no? Porque mi tendencia natural es a reprimir, que reprima el llanto, ¿no? No tiene nada de malo llorar. Las lágrimas son un regalo de Dios. Y si le decimos a nuestros hijos que no lloren, les estamos diciendo que repriman sus emociones. Y si reprimen sus emociones, van a tener problemas con sus emociones el resto de sus vidas. Decirles que no lloren es instarlos a negar sus emociones. Y eso les enseña un patrón que les producirá problemas con otras relaciones a lo largo de la vida. A mí me gusta mucho El Señor de los Anillos, y una de las frases que esta trilogía, con la que termina la trilogía, es una frase de Gandalf, no sé si algunos estarán al tanto de este personaje, que ve a Frodo despedirse de sus amigos y Gandalf les dice, no os diré, no lloréis, porque no todas las lágrimas son amargas. Y es así, no todas las lágrimas son amargas. Es cierto que a veces lloramos por amarguras, otras veces lloramos de emoción, otras veces lloramos de alegría, otras veces lloramos
porque estamos conmocionados por alguna situación, alguna cosa, es bueno y debemos expresar nuestras emociones. No tiene nada de malo llorar. Hay quienes piensan que hay algunas diferencias entre las emociones y los sentimientos, y yo no voy a entrar mucho en esa diferencia, pero estos afirman que los sentimientos son reacciones de nuestro cuerpo que son provocadas por vía mecánica o bioquímica. Así es como sentimos calor, sentimos frío, sentimos dolor. Las emociones son sentimientos relacionados con alguien o con algo. Es decir, amamos, odiamos, nos enfadamos, sentimos miedo. Las emociones se pueden activar a través de pensamientos. Por ejemplo, mirando fotografías. O, como hablábamos hace un momento, Moncho, ¿no? Hay sentimientos que de pronto me embargan simplemente por estar en este lugar cantando al Señor y pensando que voy a leer la Biblia bajo este hermoso cielo azul. Y ya eso me produce algo dentro de mí, una expresión de recogimiento, de solemnidad, de la presencia del Señor, que me permite ver la vida y reconocer estas cosas de una manera tan especial. Hay otros que dividen los sentimientos en dos grupos. Están aquellos que hablan de biológicos o fisiológicos, como el cansancio, la agitación, el hambre, la sed, y que son resultado de las propias funciones de nuestro cuerpo. Y otros que son sentimientos emotivos, como la felicidad, el gozo, el temor, con la variante del pánico, la nostalgia, la tristeza, la apatía, la ira, la culpabilidad, la soledad, la vergüenza, la satisfacción o insatisfacción, el entusiasmo y otros parecidos que son emociones típicas del ser humano. Cosas que están allí, que están presentes, que se van a ir manifestando y que las vamos viendo incluso en las reacciones que van teniendo nuestros hijos a medida que van creciendo. Hay algunas emociones o sentimientos que son positivos, como el amor, el gozo, la compasión, la satisfacción de un logro, de algo bien hecho. Y hay otras negativas, como puede ser el temor, la ira, la apatía o incluso la depresión. Nadie cuestiona que nuestros sentimientos y emociones tienen una fuerte influencia en el funcionamiento de nuestro cuerpo. Las emociones negativas generan sustancias químicas que son dañinas para nuestro cuerpo y que perjudican nuestra inmunidad, provocando incluso el llegar a ciertas enfermedades. Y las emociones positivas, y creo que cualquier persona que conozca de este tema lo podría certificar, generan sustancias químicas provechosas para nuestro organismo que ayudan a mejorar la salud tanto física como la salud mental. Hay también otros expertos que separan entre emociones santas, como el amor, el gozo, la compasión y otras similares. Y hay emociones y sentimientos que no siempre tienen un trasfondo, diríamos, espiritual o religioso, como el gozo de contemplar un atardecer, observar flores hermosas o incluso disfrutar de una buena música. Paseábamos con unos queridos amigos unos días atrás que estábamos de vacaciones y frecuentemente ella le decía a él que pusiera cierto tipo de música en el coche mientras viajábamos, ¿no? Y qué bonito es cuando la música adorna nuestra vida y disfrutamos de ella. Emociones santas. Y luego están las emociones humanas, la tristeza, el dolor del alma, temor, soledad, estrés y cosas similares. Y una cosa que tenemos que reconocer es que de estas emociones no se libra nadie, ni aun los mejores cristianos. Tristeza, dolor del alma, temor, incluso soledad. He estado pensando días atrás y he estado predicando en la iglesia Revive muy poquito sobre la soledad. Acaba de sacar un libro
en Andamio, aquellos que somos amigos de Andamio, recibimos de este psicólogo de Araguaz sobre la soledad. Qué importante, es un tema que no se habla en nuestras iglesias. Una cosa es la soledad, otra cosa es el aislamiento. La soledad que buscamos y que necesitamos en nuestra relación personal con Dios. A veces es bueno cierto tipo de soledad, como el Señor mismo la buscaba, que se pasaba noches enteras en la presencia de su Padre en oración. Pero hay otra soledad que nos daña, que nos lastima. Incluso podemos estar hoy aquí y algunos de vosotros podéis estar viviendo una experiencia interna de soledad, de distanciamiento, de dolor, de falta de comunicación, de saber que los demás no entienden lo que te está pasando, y es muy importante que sepamos manejar también estas situaciones. Tenemos que aprender a manejar nuestros sentimientos y nuestras emociones. Estas que son negativas, tengo una buena noticia para daros, y es que son emociones temporales. Porque los cristianos un día vamos a estar en un lugar donde ya no habrá más este tipo de emociones negativas. Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos, dice Apocalipsis 21:4, y ya la muerte habrá pasado y ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pero la realidad es que esas emociones las vamos a enfrentar, son parte de nuestra vida. Y el equipaje o los recursos que desde el hogar vayamos poniendo en la vida de nuestros hijos, preparándoles para esas situaciones, es muy importante que lo hagamos en el hogar, en la familia, porque van a llegar esas situaciones de tristeza, de enfermedad, de llanto, de dolor, de abandono, de traición y cuántas cosas que a veces nos rompen el corazón. Y cuando a veces el corazón parece romperse, ya no queremos dejar o equivocarnos de nuevo. Pero es que si te guardas de utilizar el corazón, ¿para qué te sirve? Tenemos que vivir en relaciones, y las relaciones siempre van a traer cierto tipo de riesgo. Así que, aunque hay emociones difíciles de soportar, no todas representan algo pecaminoso en sí mismo, porque es preferible experimentar tristeza a ser insensibles, ¿vale? Es decir, si yo, nada me importa, si veo sufrimiento o me entristezco por una situación que un ser querido está pasando o por la que yo mismo puedo estar atravesando, o alguien que es parte de la iglesia a quien conozco, pues tengo que identificarme, no ser un pasota. Debo sufrir con los que sufren, como dice la palabra de Dios, y llorar con los que lloran. Y para eso el pueblo de Dios se prepara y trabaja. Bien, vamos a dejarlo de las emociones. No podemos centrarnos solo en ese tema, pero es algo en lo que como padres tenéis que reflexionar. Luego también cómo manejar el conflicto, la segunda cosa. No solo cómo manejar las emociones. El hogar, que es una escuela para la vida, enseña a sus niños a manejar el conflicto. Los niños necesitan ver a sus padres resolver los problemas que ellos enfrentan y mostrarles cómo lidiar con las diferencias de una manera saludable. La presencia de conflictos en nuestras relaciones no debería sorprendernos. Vivimos en un mundo caído, complicado, y nosotros mismos somos personas caídas y complicadas. Por eso, en cada relación que tengamos, en algún momento, los conflictos van a tocar a nuestra puerta y nos dejaremos crecer. Cuando no sabemos manejar los conflictos, nos volvemos mudos o nos volvemos mártires. Negamos la situación.
afirmando que nada pasa. Y procuramos tapar o barrer debajo de la alfombra. O por el otro lado, explotamos. Yo digo lo que pienso porque me han enseñado a ser sincero y aquello que me sale, lo digo tal cual lo pienso. Y entonces explotamos en ira, en enojo, y dañamos y ofendemos como resultado de un conflicto. El problema es que tenemos la tendencia a ser como zorros o como tortugas. Hace 3 años, antes de comenzar la pandemia, estuvimos con él en un retiro de la iglesia de Suances, allí en Madrid. Y fuimos a un lugar apartado, un albergue, que tenía un pequeño zoológico. Y una tarde, sobre las 5, nos convocaron a todos los que quisiéramos ir a visitar y a ver los animales exóticos que había ahí. Y unos cuantos hermanos nos apuntamos y ahí estuvimos recorriendo. Y llegamos a una jaula donde había un zorro, un zorrillo. Y aquel animal, cuando nos vio, comenzó a correr alrededor de la jaula y saltaba contra una especie de tela metálica como la que estáis apoyados algunos ahora allí. Saltaba contra una, saltaba contra la otra y daba la vuelta y seguía y volvía y estábamos todos observando a aquel animal y había una responsable allí del sitio que nos explicaba los detalles de dónde había salido el animal y tal. Y yo le preguntamos, ¿pero este pobre animal vive así? Y dijo, bueno, no. Hay momentos donde se tranquiliza, pero en cuanto las personas se acercan, él comienza a correr desesperado. ¿Por qué? Porque es un animal salvaje. No soporta la presencia de personas que para él son completamente extrañas y una fuente de peligro, seguramente, ¿no? Y siempre me acuerdo de aquel animal que expresaba de esa manera su incomodidad o su molestia. Ahora, están las tortugas, que se meten en su caparazón, esquivan el conflicto y buscan aislarse. Ahora, ¿sabéis cuál es el problema? Que los zorros se casan con tortugas. Que las tortugas tienen la tendencia a casarse con zorros. ¿No? Y claro, se enamoran perdidamente porque son tan distintos. Es que ella es diferente a mí. Ella tiene una manera de ser que me cautiva. Porque yo siempre estoy aquí metidito, envuelto en mi caparazón protector, y ella es abierta y charla y alegre y estoy perdidamente enamorado de ella. Pero ¿sabes? Después de 2 años de casado, la soltura y la alegría de ella ya comienza a fastidiarte porque tú quieres estar en tu caparazón tranquilo, quietito, y ella quiere salir, estar con los amigos y pasarlo bien. Y esto es así. Esto es así, generalmente esto es así, y entonces vienen los conflictos, que moralmente ninguno es mejor que el otro. No es mejor la tortuga que el zorro, ni el zorro mejor que la tortuga. Pero el problema es que ambos pueden y tienen la tendencia a lidiar de una manera incorrecta cuando surgen los conflictos. Como somos seres muy relacionales, los conflictos van a surgir, pero tenemos que decidir convivir con ellos. Pero no como con un elefante dentro de la habitación, sino que tenemos que buscar formas bíblicas de resolver los conflictos. Todos somos débiles, falibles, cometemos errores, somos dados a la presuposición y hacemos juicios apresurados en muchas situaciones. Y lamentablemente tendemos a olvidar
que tenemos una viga en nuestro ojo y miramos la mota que está en el ojo de la otra persona. En la Biblia encontramos muchísimos casos de conflicto. Uno de los más típicos fue el de Pablo con Bernabé. ¿Se acuerdan? Hicieron un primer viaje misionero juntos. Hubo una situación con el sobrino de Bernabé que regresó, y cuando Pablo quiso salir, el segundo viaje, Bernabé quiso llevar a Marcos y Pablo se opuso terminantemente. ¿Y qué sucedió? Que ninguno de ellos barrió debajo de la alfombra. No se pudieron poner de acuerdo. Y ayudados seguramente por el consejo de los hermanos y de la iglesia alrededor, unos salieron para un lado y otros salieron para el otro. Y fue una buena decisión finalmente. A nosotros nos parece mala. Bueno, en ese momento entendieron que el Señor estaba guiando en otra dirección. Y el trabajo de Bernabé se ve recompensado cuando más tarde Pablo dice, necesito a Marcos. Incluso a una iglesia le dice, habéis recibido mandamientos sobre Marcos, recibidle cuando vaya. ¿Por qué? Porque un conflicto que aparentemente les dividió, ambos tomaron caminos que el Señor estaba marcando. Algunos principios para enfrentar los conflictos muy rápidamente. Recurrir a la oración. Necesitamos a Dios en todas las cosas de nuestra vida. No hay nada, absolutamente nada, que no le podamos presentar al Señor en oración. Aunque a veces sea un conflictillo pequeñito que no nos parece importante mencionárselo, oremos sobre eso, busquemos al Señor en oración. Él interviene en nosotros y en el corazón de la otra persona para que se pueda encontrar una solución. Permanezcamos en la situación que debe ser tratada. Proverbios 15:2 dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría. Una de las cosas cuando tenemos conflictos es que nos volvemos históricos. Comenzamos a recordar conflictos de allá, de aquí, del otro, o cosas que pasaron en el pasado y que ahora las volvemos a traer al presente. No tenemos que hacerlo, tenemos que estar en la situación actual. Prestar atención a las fallas que el otro me pueda señalar. Proverbios 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Por lo tanto, tenemos que ir en humildad cuando hay un conflicto. Tenemos que tener primeramente una actitud de humildad y evitar generalizaciones. Los tú siempre o los tú nunca, generalmente es una exageración. No suelen ser verdad. Estamos exagerando y haciendo una afirmación que raras veces es cierta. Por supuesto, evitar insultos personales o palabras que destruyan el carácter. En el conflicto a veces estamos enardecidos y queremos que la otra persona se duela, se arrepienta, y a veces lo hacemos sin piedad. Efesios 4:29 dice, no salga una palabra mala de vuestra boca. No salga. Tenemos que confrontar con la verdad y con el amor. La verdad y el amor, ambas cosas deben estar presentes. La verdad se debe decir, pero se debe decir en amor. Así, cuando yo digo la verdad en amor, comunico vida y no comunico muerte. En tercer lugar, cómo manejar el fracaso. Otra cosa importante que tenemos que enseñar en esta escuela para la vida que es el hogar. Cómo manejar el fracaso. Cómo lidiar con la pérdida. Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Todos vamos a experimentar pérdidas en la vida. Todos vamos a tener que experimentar duelos en nuestra vida, antes o después.
Ninguno de nosotros quiere que nuestros hijos ganen todo el tiempo. ¿O sí? A lo mejor me estoy equivocando, ¿eh? Claro, nos gustaría que todo les saliera bien, que siempre volvieran victoriosos del partido de fútbol, de baloncesto, de lo que fuera, ¿no? Que siempre aprobaran y trajeran las mejores notas. Pero cuando ellos salgan al mundo real y se enfrenten a pérdidas inevitables, si todo lo que lo que hemos hecho ha sido sobreprotegerles y trabajar y esforzarnos para que todo les salga bien y siempre sean ganadores, será devastador para ellos. Necesitan aprender que el fracaso no los destruirá, que una pérdida no es el final de la vida, que no se puede ser el número uno todo el tiempo. A veces con mi esposa nos preocupa escuchar el trato que algunos padres dan a sus hijos. Mi rey, mi princesa. Bueno, que se lo digas una vez o dos veces, pero tu hijo o tu hija no es tu rey ni tu reina. No nos equivoquemos. Una cosa es amarles y es comunicarles que son importantes y trascendentes para nosotros, pero no queremos que ganen todo el tiempo. Tienen que aprender que el fracaso no mata ni destruye. Es bueno de vez en cuando perder, porque si ganas todo el tiempo, te formas una idea equivocada de la realidad de la vida. Es bueno dar importancia a la pérdida de los niños, no minimizarla como cosa sin trascendencia. El niño está dolido porque se le murió el hámster. Bueno, ¿qué te pones a llorar por ese bicho? Pero mira, mañana te compro otro, mucho más bonito y no sé qué. Puede ser que lo hagamos así a veces. Tenemos que llorar con ellos. Tenemos que ayudarles a despedirles. Tenemos que enseñarles a pasar el duelo por la pérdida de la mascota. De lo que sea. Debemos darle cierta importancia. El fracaso es no tener el rendimiento esperado, es no tener éxito o ser derrotado. Y las expectativas no cumplidas conducen a la decepción y a veces a la desesperación. La decepción por un fracaso personal es el ingrediente básico que Dios usa para hacernos crecer. Dios trabaja en nuestras vidas a través de las pérdidas. Dios trabaja en nuestras vidas a través de los duelos. Dios trabaja en nuestras vidas en situaciones de sufrimiento y depresión. Y a veces tenemos que aprender a vivir bajo ellas. Tenemos muchos ejemplos bíblicos acerca de esto, pero ya me quedan solo 4 minutos y mucho que compartir con vosotros. Se pasó rápido, ¿no? Bueno, mejor, si no, hay algunos que están mirando el reloj. Vamos a pasar a otro punto. Hay mucho más que decir acerca de lo que es la pérdida y el fracaso y todo esto. Pero finalmente ya, ¿qué valores importan más? La cuarta cosa. ¿Qué valores importan más? Hay que enseñar a los hijos qué cosas son las más trascendentes, qué es importante y qué no lo es. Es importante enseñar a nuestros hijos las 3 tentaciones básicas de la vida, para que no se dejen llevar por lo que el mundo valora. Mirad, el enemigo de nuestras almas, Satanás, es totalmente predecible. No inventa nada nuevo, no tiene nuevas tentaciones.
Esas tentaciones con las que Satanás trabaja tienen que ver con cómo te sientes. Tienen que ver con lo que haces y con lo que obtienes. Y la Biblia las llama los deseos carnales, los deseos visuales y el orgullo de la vida. Y en eso tenemos que trabajar en nuestro hogar. En el mundo esto se le llama hedonismo, secularismo y materialismo. Y la vida se trata de esas tres cosas. Tener todo lo que quieras, sin importar si lastimas a otros. Tener todas las cosas que puedas, la posesión y luego el estatus, la posición, el que se sienta más que los demás. Tenemos que enseñarles a no aceptar los valores que el mundo le presenta en estas tres áreas. Tenemos que trabajar en la vida de nuestros hijos, que esas son tentaciones para que ellos puedan reconocer los falsos valores. Es importante que te sientes con tus hijos a ver una peli y aunque a ellos les fastidie, de vez en cuando decirles, eso es mentira. O ante la publicidad que suelen pasar en medio de un partido de fútbol o lo que sea, ponerse junto a ellos y decirle, eso es mentira. Porque el mundo está llenando su mente y sus corazones con la mentira de Satanás, que van a través de alguna de estas tres cosas. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y si a través de este filtro miras lo que ofrece Hollywood, el cine y la publicidad en el mundo, pues ellos tienen que aprender a reconocer esas cosas, porque con esas cosas Satanás procura engañarles. Y como padres que queremos lo mejor en la escuela de la vida, tenemos que decidirnos a enseñarles y no perder tiempo, no dejarlo para después. ¿Sabéis por qué? Porque lamentablemente tenemos la tendencia a decir, bueno, esto se lo voy a enseñar después. Esto lo dejo para otra oportunidad, este no es el momento. Pero ¿sabéis una cosa? Los hijos no esperan. Los hijos no esperan. Y quiero acabar con un poema que me ha bendecido y me sigue bendiciendo cada vez que lo leo. Hay un tiempo para anticipar la llegada del bebé. Un tiempo para consultar al médico. Un tiempo para hacer dieta y ejercicios y un tiempo para preparar el ajuar. Hay un tiempo para maravillarse en los caminos de Dios, sabiendo que este es el destino para el cual Dios nos ha preparado. Un tiempo para soñar lo que será este niño cuando crezca. Un tiempo para pedirle a Dios que nos enseñe a criar al hijo de nuestros sueños. Un tiempo para preparar nuestras almas, para alimentar la suya, pues muy pronto llega el día en que nacerá, porque los hijos no esperan. Hay un tiempo para alimentarlo durante la noche, para cólicos y biberones. Hay un tiempo para mecerlo y un tiempo para pasearlo por la habitación. Un tiempo para ejercer la paciencia y la abnegación. Un tiempo para mostrarle que su nuevo mundo es un mundo de amor, de bondad y de dependencia. Hay un tiempo para maravillarnos de lo que Él es, ni mascota ni juguete, sino una persona, un individuo, un ser creado a imagen de Dios. Hay un tiempo para reflexionar acerca de nuestra mayordomía, para saber que no podemos poseerlo, que no es nuestro, que hemos sido elegidos para cuidar de Él, para amarlo, disfrutar de Él, edificarlo y responder ante Dios por Él. Hemos resuelto hacer lo máximo a nuestro alcance, porque los hijos no esperan. Hay un tiempo para tenerlo entre nuestros brazos y contarle las historias más hermosas que jamás haya oído.
Un tiempo para mostrarle a Dios en la tierra, en el cielo y en la flor, y enseñarle a maravillarse y sentir asombro. Hay un tiempo para dejar a un lado los platos sucios y llevarlo al parque a columpiarse, para correr con él una carrera, hacerle un dibujo, atrapar una mariposa y darle compañerismo lleno de alegría. Hay un tiempo para señalarle el camino y enseñarle a orar con sus labios de niño, enseñarle a amar la palabra de Dios y el día de Dios, porque los hijos no esperan. Hay un tiempo para cantar en vez de renegar, sonreír en vez de fruncir el ceño, de secar lágrimas y reírse de los platos rotos. Un tiempo para compartir con Él nuestras mejores actitudes, nuestro amor por la vida, nuestro amor por Dios, nuestro amor por los nuestros. Hay un tiempo para contestar sus preguntas, a todas sus preguntas, porque quizá vendrá el momento en que no querrá escuchar nuestras respuestas. Hay un tiempo para enseñarle muy pacientemente a obedecer, a poner en su lugar los juguetes. Hay un tiempo para mostrarle lo hermoso del deber cumplido, de adquirir el hábito de leer la Biblia, de gozarse en la comunión y adoración en medio de los suyos, de conocer la paz que viene por medio de la oración, porque los hijos no esperan. Hay un tiempo para verlo partir pacientemente a la escuela y extrañar su manera de estar siempre alrededor nuestro, de saber que hay otros que atraen su interés, pero de saber que estaremos allí para responder a su llamado cuando vuelva de la escuela, de escuchar con interés sus descripciones de lo acontecido en ese día. Hay un tiempo para enseñarle a ser independiente, a tener responsabilidad, autodisciplina, de ser firmes pero afectuosos, de saber disciplinarlo con amor, porque pronto llegará el momento de dejarlo partir y de soltar los lazos que lo sujetan a nosotros, porque los hijos no esperan. Hay un tiempo para atesorar cada instante fugaz de su niñez. Solo 18 preciosos años para inspirarlo y prepararlo. No vamos a cambiar ese derecho natural por ese plato de lentejas llamado posición social o reputación profesional o un talón de sueldo. Una hora de dedicación hoy podrá salvar años de dedicación mañana. La casa puede esperar, los platos pueden esperar, el coche o la habitación nueva puede esperar. Pero los hijos no esperan. Llegará el momento en que ya no habrá más puertas que golpean, ni juguetes en la escalera, ni peleas entre ellos, ni marcas en las paredes. Entonces podremos mirar atrás con gozo y no con pesar. Será el tiempo de mayores libertades para concentrarnos sin trabas en el servicio a los demás. Habrá un tiempo para mirar atrás y saber que estos años de ser padres no se desperdiciaron. Pedimos a Dios que llegue el momento en que podamos ver a nuestros hijos hechos personas íntegras y rectas, amando a Dios y sirviendo a los demás. Padre nuestro, danos sabiduría para saber que hoy es el día de nuestros hijos. Que no existen los momentos de poca importancia en sus vidas. Que sepamos comprender que no hay una carrera mejor, ni trabajo más remunerador, ni tarea más urgente. Que no posterguemos ni descuidemos esta labor. Que podamos aceptarla con gozo y que con la ayuda del Espíritu y por tu gracia nos demos cuenta que el tiempo es breve, que nuestro tiempo es hoy. ¿Por qué los hijos no esperan?